seguimos aquí en Cantos de la Selva. Ya estoy muy... Ahorita le damos rienda para que hable, mejor dicho, lo que quiera Rafita. Mientras tanto vamos a saludar a Viviana Gómez. Ella es la investigadora del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Entonces, Viviana, muy buenas tardes y bienvenida a Onda Sopiac. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Viviana, un poco la dinámica de lo que nosotros hacemos aquí en la emisora es poderle explicar a los paisanos y paisanas todas esas herramientas y todo lo que los pueblos indígenas han logrado a través de esta larga lucha de 530 años, en donde, si bien es cierto, se ha sufrido bastante, también han logrado bastantes cosas, como tener la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Entonces, para empezar, si nos puede explicar un poco más sobre el contexto de la comisión, de qué se trata defender los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Bueno, sí, pues primero extenderles un saludo desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría Técnica Indígena, de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. En efecto, pues, este espacio, ¿no es cierto?, ha sido ganado a pulso a través de la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas ante una situación histórica de inseguridad jurídica en sus territorios, ¿no? Actualmente, pues, hay muchos procesos de formalización que no han llegado, pues, a su fin, y pues esto implica también actualmente hechos de violencia, ¿no es cierto?, política, pues por los intereses que hay en los territorios de los pueblos indígenas, reconocidos y no reconocidos pues por el Estado. Entonces, pues, perdón, tengo un resfriado desde hace tiempo. Este ha sido un espacio que ya lleva muchos años trabajando en pro, pues, de la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Sí, sería eso. Bien, y también que nos cuente un poco sobre el observatorio. ¿Cómo nace el observatorio de los derechos territoriales y entonces cuáles son esas funciones que tienen allí? Perdón, que... No, tranquila, yo estoy preocupada. Si gustas, pues, en un momento tomar agüita, podemos parar un segundo para que refresques la palabra. Vale, gracias. Las mujeres del pueblo Inga somos Onda Sopiac. Kaimaku, estás escuchando Onda Sopiac. Territoriales de los pueblos indígenas, pues nace porque los delegados, ¿no es cierto?, los delegados territoriales de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas vieron la necesidad de profundizar en algunas temáticas y, pues, digamos que construir técnicamente, hacer una reconstrucción técnica, ¿no es cierto?, de todas las problemáticas en torno a la inseguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, esto ha sido un proceso largo, bastante complejo, pero pues también de muchos aprendizajes. Hay muchos informes en materia, pues, como hoy el lanzamiento del informe que tenemos sobre violencia política, también temas relacionados con los resguardos de origen colonial, ¿no es cierto? También el tema, pues, de la formalización de los territorios de los pueblos indígenas, la implementación del decreto ley 4636 de 2011, que son fruto, pues, de un trabajo
muy arduo y muy exigente para poder visibilizar las problemáticas pues, a las que se están enfrentando los pueblos indígenas actualmente y pues hasta ante esta situación de ausencia de garantías para materializar sus derechos. Viviana, ustedes hacen informes, publicaciones, ¿cómo se hace la metodología de investigación? ¿Cómo trabaja el observatorio para poder recepcionar denuncias, para ir a ver con propios ojos lo que está sucediendo en el territorio? ¿Cómo es esa estructura de trabajo? Ok, bueno, esto es, digamos, a según, pues, porque hay diferentes tipos de informes y, pues, diferentes temáticas. Entonces, pues, por ejemplo, para el tema del informe de violencia política, ¿no es cierto?, el Observatorio de Derechos Territoriales tiene un sistema donde se registran los homicidios en contra de las personas indígenas que se han venido registrando especialmente después de la adopción del acuerdo final de paz. Entonces, digamos que esta información recoge lo que hay en diversos medios digitales, comunicados, pronunciamientos oficiales de las mismas organizaciones indígenas y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, y la prensa local y nacional. También pues mencionar que tenemos, digamos, la relación continua con los delegados indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y pues también con este puente, ¿no es cierto?, de conexión con lo que pasa en los territorios. Por ejemplo, esta es como la herramienta primordial y pues obviamente dialogando constantemente con las personas pues, que están en los territorios para construir este documento. Por ejemplo, también hay otros informes que estamos preparando en estos momentos que están relacionados con temas de la defensa de los derechos al ambiente sano, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la conservación, y en este caso pues hemos tenido la oportunidad también de visitar los territorios de los pueblos indígenas. Hemos estado, por ejemplo, en el Guainía, hemos estado en Florida, en el Valle del Cauca, con la autoridad tradicional, estuvimos también en Herrera, Tolima, el sur de Tolima, con la autoridad ancestral y pues también la comunidad del resguardo de las Mercedes, el resguardo de Planadas de Altaña, en el sur de Tolima también, el cabildo el cabildo de las Mercedes, no, el cabildo de Barbacoa, perdón. Entonces hemos tenido como también esa oportunidad de hacer trabajo de campo, de indagar desde las comunidades cuáles son esas problemáticas y cómo estas problemáticas generalmente están asociadas, ¿no es cierto?, a el desconocimiento de la autoridad y la propiedad de los territorios de los pueblos indígenas. Bien, el informe que ustedes han presentado hoy tiene un concepto que nos gustaría tratar y es violencia política. ¿De qué se trata la violencia política? Pues si lo puede describir un poco para las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Bueno, este informe pues habla específicamente de la violencia política pues vivida experimentada después, como les mencionaba, de la firma del Acuerdo Final de Paz, y pues se entiende desde el Observatorio de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas como el conjunto de hechos violentos y sistemáticos a través de los cuales se buscaba habilitar el movimiento indígena y sus procesos organizativos autónomos en torno a la defensa de la vida y el territorio, por medio del exterminio a los liderazgos y el uso del miedo y el terror como unos dispositivos de poder para alcanzar unos intereses concretos de control territorial por parte pues de los actores armados que se vienen viejos, no es cierto, antiguos y nuevos que se vienen reagrupando pues después de la firma del acuerdo de paz. En este informe que ustedes encontraron, ¿cuáles han sido esos principales hallazgos de violencia política y entonces por qué es importante para los actores armados debilitar? ¿Cuáles son los intereses que también ustedes han encontrado de por medio a través del informe? Ok, bueno, primero me gustaría mencionar que, digamos, este informe hace parte de una serie de informes, de una colección de informes
que viene realizando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Entonces se ha logrado establecer, ¿no es cierto?, una comparación entre lo que ha sucedido entre 2017 y 2020 comparado con lo que pasó en 2021. Eso nos ha permitido, pues, establecer unas tendencias, unos patrones, ¿no es cierto?, en este marco de configuración de violencia política, pues obviamente muy ligada a los intereses de control tanto de los territorios como pues de las poblaciones que defienden estos territorios, de los intereses de economías ilegales, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no es cierto?, la minería ilegal asociada al oro, por ejemplo, la deforestación. Y entonces hemos hicimos unos hallazgos de sistematicidad del exterminio, ¿no es cierto?, de los pueblos, del ataque selectivo a sus lideresas y comuneros y líderes también, ¿no es cierto? Pues en 2021 el 7% de las personas asesinadas eran familiares de líderes y el 31% eran líderes o habían ejercido algún rol de liderazgo en sus comunidades anteriormente. También encontramos la concentración geográfica de homicidios en los pueblos indígenas que están ubicados al suroccidente del país, ¿no es cierto?, del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y el Putumayo, y con esto también se identificó que los pueblos indígenas, digamos que tienen, a los cuales asesinan más, han sido pues, al pueblo Nasa y al pueblo Aguá, ubicados en el Cauca, digamos mayoritariamente, y en Nariño, respectivamente. También encontramos pues algo que es muy grave, y es que hay una gran dificultad de identificar a los presuntos responsables de los hechos, pues de los homicidios, pues dada la reconfiguración armada y la proliferación del arsenal antiguo y nuevos grupos. Durante el 2021 la responsabilidad de los hechos también reitera la tendencia en que esta presunta autoría es del 76.6%. Entonces ahí tenemos una tendencia porque también se desconoció durante 2017 y 2020 el 71% de la autoría de los homicidios, lo cual pues deja claro un escenario de incertidumbre, ¿no es cierto?, y también de impunidad ante estos hechos victimizantes. Y bueno, también desafortunadamente el año 2021, si bien hubo una reducción frente a 2020, en homicidios, una leve disminución. En el 2020 hubo 126 homicidios y pues esto se debe en gran parte, que también hace parte de un informe que sacó el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, a la pandemia. El contexto de pandemia facilitó que los actores armados pudieran ubicar pues, más fácil a sus víctimas en sus hogares. En 2021 hubo 114 homicidios, y entonces esto nos muestra una mínima leve reducción de 14 casos de homicidios, y esto se contrasta con la ejecución de masacres. En 2021 pues, se registró que es el año después de la adopción del Acuerdo Final de Paz, donde hubo más masacres. Se ha registrado entre 2017 y 2021 un total de 18 masacres, de las cuales 7 ocurrieron en 2021, eso quiere decir el 39% de las masacres se registraron en el año 2021. Y pues también uno de los hallazgos bien importantes es la relación de la inseguridad jurídica con estos hechos, con los homicidios, pues más de la mitad del 57% de las solicitudes de formalización elevadas ante la ANP a nivel nacional se concentran en los territorios donde mayor cantidad de hechos violentos, de violencia política, asesinatos, homicidios se ha registrado. Son en los departamentos del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y La Guajira. Entonces esto es lo que nos empieza a mostrar pues unas tendencias, este informe, y pues también viendo siempre todo lo que se ha trabajado en estos años de implementación del Acuerdo Final de Paz, de lo que se ha investigado y se ha indagado sobre los hechos de violencia política contra los pueblos indígenas. Sí. Nosotros, como Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, hemos podido identificar que entonces uno de los departamentos
que ha presentado mayores afectaciones en este tema de la violencia política ha sido Putumayo. ¿Usted podría hablarnos un poco sobre los resultados que encontraron en Putumayo en cuanto a este tema de la inseguridad jurídica que usted menciona y que también va relacionada a la solicitud de formalización de los territorios? Sí, en efecto, pues mira que este año salió el informe, también sacamos el informe de la implementación del decreto 4633 de 2011 en materia de restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas, y precisamente la cifra en este momento se nos escapa, pero Putumayo es el departamento con mayor número de solicitudes en cuanto a restitución de derechos territoriales, y donde pues se ha evidenciado digamos la falta de celeridad del Estado en restituir estos derechos. Entonces entendemos que el derecho, la restitución, el derecho al territorio es un derecho sombrío, del cual dependen otros, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la alimentación. Entonces pues si no se restituye, si no se garantiza, si no se materializa el derecho al territorio, pues no se van a poder garantizar estos otros derechos fundamentales también, ¿no? En el informe pues pudimos evidenciar, por ejemplo, que en el de Putumayo durante el 2021 se identificó que el 40% de las personas asesinadas cumplían con un rol de liderazgo en sus comunidades, y 70% eran familiares de personas que habían ejercido cargos de liderazgo, ¿no? Y estos liderazgos pues están asociados a la defensa del territorio en el Putumayo, pues por esta arremetida en este marco de la reconfiguración del conflicto armado, por los intereses que hay en el territorio en materia de hidrocarburos, por ejemplo, donde hay mucha solicitud de exploración minera, y hay unos intereses bien particulares, por ejemplo, también de dinámicas extractivistas del petróleo, por ejemplo, que lo que hace es amenazar la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en el Putumayo y revictimizarlos, ¿no? Porque pues hay unas medidas ya, unas sentencias, por ejemplo, pero pues no han sido cumplidas a cabalidad por el Estado. Ustedes han podido documentar todo esto y quisiera entonces que nos hable sobre, en los informes también vienen unas recomendaciones que se hacen al Estado. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones que ustedes lograron documentar para el caso de este informe sobre violencia política a los pueblos indígenas? Y pues ¿qué otra incidencia tiene un observatorio además de generar los informes y todo este tipo de documentación? Bueno, pues una de las recomendaciones más importantes y creo que viene trabajando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas es la necesidad, la celeridad en la formalización de los territorios de los pueblos indígenas, pues porque en efecto en este informe se pudo corroborar que esta situación ha conducido a que se generen estas disputas, ¿no es cierto? Y que en medio pues los pueblos indígenas son los que están siendo pues revictimizados por un lado. Esta ha sido como una de las principales recomendaciones, así como la implementación integral y estructural de lo pactado en el acuerdo final de paz, ¿no? Hemos asistido a un escenario anterior donde se había preponderado una implementación del acuerdo desde lo militar, ¿no? Desde la confrontación, lo cual pues ha puesto en riesgo la vida de los pueblos indígenas, no solamente con el materia de asesinatos, ¿no es cierto?, sino de desplazamiento, de confinamiento en sus territorios. Entonces la recomendación ha sido la implementación estructural integral del acuerdo final, así como acciones afirmativas y también, por ejemplo, el cumplimiento de lo ordenado en el auto 004 de 2009, o sea, 2009, y en la actualidad pues las medidas no han sido ejecutadas por el Estado de manera integral. Entonces es la ejecución y la integralidad en medidas de atención a los derechos de los pueblos indígenas. Sería esto. De pronto se me escapa lo que me preguntaste después. ¿Qué otros escenarios de incidencia tiene el observatorio a la hora de entregar los informes y el proceso de documentación?
Ujú. Bueno, pues escenarios de incidencia, digamos que está en principio, no sé, por la cabeza los delegados que tienen lugar en las sesiones mixtas con el gobierno. Este año pues no se han podido adelantar, pero es como este espacio de exigibilidad, ¿no es cierto?, de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y en efecto estos informes son un insumo importante para poder nutrir, ¿no es cierto?, y con mayor contundencia pues ayudar para esta exigibilidad. También hemos podido pues tener estos espacios con las comunidades. No es una investigación que se plantea hacer desde el escritorio. Entendemos la importancia de que estos informes sean la voz, ¿no es cierto?, y logren visibilizar lo que pasa en los territorios de los pueblos indígenas desde sus vivencias, desde sus experiencias. Entonces esto ha sido también como uno de los principales retos, construir estos informes también en la mano de los pueblos indígenas y pues desde sus intereses particulares, ¿no? Son como los escenarios que nos estamos planteando, no sé, problematizar también, ¿no es cierto?, identificar, por ejemplo, los escenarios en materia del derecho fundamental a la consulta previa, ¿no es cierto?, ante los proyectos de intervención que llegan a los territorios. Algunos de ellos no cuentan con seguridad jurídica, otros sí, pero a pesar de contar con ella, pues eso no ha garantizado que el derecho fundamental de la consulta previa libre e informada pues se materialice. Entonces estos han sido espacios en los que el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas también ha estado trabajando fuertemente. Bien, Viviana, ¿cómo podemos hacer para tener el informe, para poder dar lectura y compartirlo también a través de nuestras redes sociales? Bueno, pueden acceder a la página cntindígena.org. Ahí están en la parte de arriba las publicaciones. Pues como les comentaba anteriormente, tenemos, este es el informe más reciente, pero este año pues también hemos tenido la oportunidad de lanzar otros informes y en años anteriores. Entonces estas pues son herramientas también para que los pueblos indígenas pues puedan leer y puedan documentarse, ¿no? Y pues bienvenida a la lectura también. Muchas veces cuando vamos a los territorios pues lo que hacemos es llevar varios de los informes, entonces la intención es seguir llegando también a los territorios, pero pues esta es una herramienta también de libre acceso donde pueden encontrar pues este informe. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro especial, y la última es que los micrófonos están abiertos para que usted deje el mensaje que quiera a nuestros 115 pueblos indígenas y en especial a los 64 pueblos originarios de la Amazonía sobre el Día de la Resistencia Indígena. No, pues primero agradecerles de nuevo este espacio, muy importante pues poder visibilizar este trabajo arduo que se ha hecho de la mano pues de los pueblos indígenas en Colombia. Nosotros estamos pues tratando de evidenciar, ¿no es cierto?, de visibilizar lo que está pasando en este momento coyuntural tan importante. Pues es un llamado importante a que el acuerdo final de paz se implemente de manera estructural e integral, y que consoliden también estas acciones afirmativas por parte del gobierno, que la lucha de los pueblos indígenas está muy vigente, ahora más que nunca, que estamos ante un momento coyuntural, y pues que la resistencia sigue en pie. No queda otra, hay que seguir resistiendo y pues exigiendo la garantía de los derechos al territorio y también la defensa de la vida misma. Así es, Viviana. En Putumayo me dijeron que la lucha era hasta que el sol se apague o la luna deje de brillar. Entonces nos sumamos a ese mensaje. Muchísimas gracias, y los micrófonos siempre van a estar abiertos para la comisión y por supuesto para el observatorio. Aquí estaremos muy pendientes para volver a hablar, para poder socializar y visibilizar el trabajo que hacen desde este espacio tan importante de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y el Observatorio de Derechos Humanos, de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. A las 4:51 de la tarde vamos a ir a una pausa musical, Rafita, y ya regresamos con más en este especial del Día de la Resistencia Indígena. No se desconecten porque ya vamos a ir a territorio, porque tenemos a nuestro enviado especial en el Baupés, Gilbert Cruz del pueblo Pirata Puyo, que nos tiene una entrevista a propósito de este programa especial.